Y en este caso vamos a hablar algo diferente de lo que estamos acostumbrados en Magazine. Estamos en comunicación con Elena Neumann. Ella es psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en la atención de adolescentes, de adultos mayores también. Ha trabajado de manera individual, con parejas, familias, grupos terapéuticos. Y tenemos un tema muy puntual que era lo que a mí me había llamado la atención en las charlas previas que tuvimos con Elena, que es como una disciplina, o yo calculo que es algo nuevo que conocía poco, que se llama el focusing. Y para hablar un poco de ese tema la tenemos a ella en comunicación. Elena, buenas tardes, Damián te saluda. Hola Damián, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Sé que tuviste una tarde así como de locos con corrida incluida, No, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Este tema, ¿no? Del que hablábamos en la previa durante esta semana, Sí. del focusing, de la focalización corporal. ¿De qué se trata un poco? Mira, en realidad la novedad es tanto el focusing junto con otra terapia que se llama Hakomi. Sí. Quizá para ponerte un poco en contexto, yo acabo de venir de afuera, de hacer un posgrado en terapias integrativas. Siempre estoy a la búsqueda de nuevas herramientas y de nuevas técnicas que me ayuden justamente a hacer lo que realmente es mi misión, que es acompañar a las personas para resolver sus temas centrales en la vida y para sufrir menos. Esta herramienta que se llama Focusing y Hakomi están enroladas dentro de una base corporal. A ver si te lo puedo decir en términos más sencillos. Sí. Nosotros los terapeutas muchas veces hay muchos abordajes para estar con las personas, para tratar de acompañarlas y resolver los temas que traen. Este se basa fundamentalmente en un registro corporal que es la sensación. Eso es lo que plantea básicamente el focusing, que es a través de una técnica que permite que la persona pueda entrar en un estado que se llama ampliación de conciencia, la misma persona puede centrarse en algo que es sentido, no es pensado, imaginado, recordado, es sentido, es una sensación. Este estado que vos decís es parecido como si fuera una hipnosis, Claro. un trance, algo similar a eso. Exactamente, la persona entra en un estado de mayor o menor estado de trance, un trance leve o a veces un trance profundo, pero no es que pierde la conciencia. Está en ese estado que se llama de ampliación de conciencia, donde está toda la atención está puesta en ese registro corporal, ¿sí? A través de justamente la técnica. En base a eso, la persona puede rescatar dentro de ese continuum de sensaciones en el que vivimos inmersos alguna sensación, no una idea, no un recuerdo. No va por ese lado. No, eso es lo interesante, que se conecta con algo que estás sintiendo en ese momento, ni siquiera es pasado, ni futuro, ni nada, es presente total. Y a partir de esta sensación sentida, que es justamente lo que hace el focusing, que es enfocar eso, se empieza a trabajar esa sensación, después tiene un nombre, y ese nombre después toma cuerpo, y ese cuerpo sí ahí se une con lo lingüístico y con el lenguaje, y se establece lo que se llama un asidero, y en base a eso se trabaja porque es lo que te está pasando en ese momento. Y esa sensación, ¿no? que se genera en la persona en ese momento, ¿pudo haberla, por ejemplo, tenido en algún otro momento y por un factor X no haberlo sentido más y que vuelva con esto? ¿O siempre son cosas nuevas que la persona no había experimentado? Mira, en general siempre están con vos. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, son parte tuya, porque esa sensación es tuya y seguramente está, y hasta que no la focalizás no te das cuenta de que está, y menos si no la trabajás. Sí, forma parte de esa confusión generalizada en la que vivimos. Pero esto es una parte del tema, que es como la primera parte del trabajo. Y la segunda, que es todavía más interesante, es que esta parte que empieza a tomar forma, que empieza a tomar palabras, empieza a hablarte. Y no es el terapeuta que le habla a la persona, es la misma persona que se habla a sí misma,
estableciendo una conexión con partes que a veces uno, viste, las tiene de costado, las tiene no escuchadas, las tiene puestas atrás, porque, bueno, es un poco una condición humana. ¿Sería como esa vocecita del inconsciente o tampoco vamos por ese lado? Digamos, no, digamos es para hacer lo no consciente, para hacer amar, porque si vamos a lo inconsciente ya vamos a otra definición del psiquismo. Digamos que no es consciente, no se te ha hecho consciente hasta ese momento en que aparece focalizada la sensación que tiene un nombre. Y te decía que es muy interesante porque en cuanto la persona puede conectarse con esto empieza a tomar forma y el trabajo continúa, sobre todo para que esas partes que están hablando, justamente con el acompañamiento que hago, empiezan a conectar partes de la persona que por ahí tienen que ver con algo que está inhibido, algo que está dañado, que la persona misma no lo tiene claro, por supuesto, y que esa recuperación de las partes dañadas se relaciona con, esta es la perlita del asunto, con la conexión de partes de la misma persona que no están dañadas, que no están inhibidas. Ok, complejo. No, por ahí yo ahora te lo estoy haciendo un poco complicado. No, yo lo voy entendiendo, pero es como que abarca muchas cuestiones y lo que yo digo complejo porque capaz al ser una de las primeras veces que mucha gente está escuchando de este tema es como que hay que ir interpretando, ¿no? Y es como sacarse el cuadrito de lo que uno tenía con lo que puede ser una terapia más tradicional y demás. Sí, pero totalmente. Te lo voy a explicar de otra manera, a ver si puedo. El tema es que es uno mismo el que se sana. Este es un proceso de autosanación asistida, digamos. Okay. Uno a veces, viste, como todos, vivimos dentro de un estado conversacional y de vida en donde no siempre tenemos muy claras las partes que a lo mejor han quedado en el camino, que están inhibidas, que nos impiden hacer las cosas que queremos, que nos impiden resolver los conflictos que tenemos. A veces vivimos dentro de una conversación que bueno, la padecemos y a veces tenemos que afrontar problemas que a veces son muy, muy graves o muy dolorosos y a veces no tenemos estos recursos que sí los tenemos. Eso es lo más interesante. En realidad los tenemos. No sabemos simplemente que los tenemos. No sabemos simplemente que los tenemos. A mí una de las cosas que más me interesaron en este posgrado, en este entrenamiento, es que la persona conecta con sus partes no inhibidas, con sus partes más vitales y las conecta. Y entonces no es el terapeuta, sino es la misma persona que al reconectar sus partes la experiencia actual empieza a convivir con su parte más vital y su parte no dañada, su parte no inhibida, y entonces está en condiciones para afrontar lo que le toque afrontar en este momento. No sé si me explico. Sí, y a ver, un tema, ¿no? O sea, si todos tenemos esa potencia sanadora o esas herramientas en potencia dentro nuestro para sanarnos a nosotros mismos, la diferencia entre uno y otro con la técnica sería capaz de qué manera o cuán rápido nosotros podemos empezar a conectar esas partecitas dentro nuestro. Es en el momento, eso es otra cosa maravillosa. A veces la persona llega a la consulta confundida, no sabe, viste, quiere plantear un tema. Bueno, acá sale realmente la urgencia, y la urgencia a veces no concuerda con lo que uno cree que es la urgencia. Uno llega, viste, con toda una conversación acerca de lo que le pasa y lo que quiere resolver. Es el cuerpo que te está indicando, es esa sensación. La sensación, a ver, es un indicador duro. ¿Qué quiere decir? No es una idea, no es algo que uno puede creerse, que puede pensarse, es algo que lo estás sintiendo. ¿Esto qué quiere decir? Es tu asidero más claro de lo que te está pasando en este momento. Y esa es la pista más clara para la persona para encarar lo que le está pasando en este momento, ¿sí? Por eso este asidero es muy fuerte, es muy potente, porque te está diciendo, bueno, yo por más que piense estoy acá, me pasa esto. Y ahora en esto tengo la capacidad de ayudarme a mí mismo en este momento, recuperando esto que te cuento, que son tus propias fuerzas inhibidas.
Está bueno, Está bueno. muy bueno, te digo. Es como para repensar todo. A ver, recién vos me decías, ¿no? Como que es algo muy reciente. Yo contaba al principio que vos tenés más de 30 años de trabajo como Sí, psicoterapeuta. yo ¿Cómo fue ese primer acercamiento a algo distinto? ¿O vos tenías algún prejuicio también cuando No, escuchaste por no, primera vez de esto? yo soy una buscadora, mi misión es ayudar o asistir a las personas para que sufran menos, eso lo tengo muy claro. Pero para eso estoy siempre buscando cuáles son las técnicas, las herramientas más eficaces para eso. Yo tengo mi primera formación es de psicoanalítica, después lo dejé, hice tengo algunas críticas epistemológicas a la teoría psicoanalítica e incursioné por otros lados, abordé la Gestalt, tengo mucha experiencia en otras cosas, en terapias metafóricas y también coaching, y siempre estoy buscando cuáles son las mejores técnicas y herramientas más eficaces. Y esta que te estoy contando, o sea, esta tiene son una serie de principios que terminan en técnicas, en la técnica misma, que es la que se aplica para poder lograr que la persona se conecte con estas partes propias. Esta es muy potente, así que por eso me parece interesante además comentarlo y divulgarlo porque es muy reciente. Pensate que esto en la Argentina prácticamente no hay. Claro, que te iba a decir, que yo era la primera vez que escuchaba, suponía que no había. ¿Y cómo fue la reacción de las primeras personas que se acercaron a vos a empezar a experimentar esto? No, la persona que llega pidiendo ayuda, no tiene por qué tener claro cuáles las técnicas que el terapeuta en general no lo sabe ni tienen por qué saberlo, porque la persona llega pidiendo ayuda y no sabe qué tipo concreta. Muchas veces vos le preguntás a una persona qué terapia haces, no tiene ni idea. Eso llegan confiando y en general confiando que vos los vas a poder ayudar. Si ahí está en el terapeuta justamente, que es el que realmente es el responsable de que la persona pueda encontrar en la consulta, que pueda encontrar un camino y que pueda encontrar una manera de resolver sobre todo sus temas que lo hacen sufrir, ¿no? Y importante esto que vos también decías hace un rato, que la persona también se dé cuenta que es ella misma la que tiene la capacidad de curarse y resolver sus problemas y que no viene la solución mágica venida desde afuera, desde un X, ¿no? Que hay que bucear un poquitito en uno mismo para ver cómo podemos resolver eso que nos molesta. Sí, en general creemos que la solución está afuera y a veces, en muchos casos, se resuelve de una manera muy mental. Hay, por supuesto, montones de estrategias terapéuticas que no pasan por lo conversacional, por supuesto. Pero esto es muy potente porque esto parte de la sensación corporal. Es muy curioso. La sensación después toma un nombre psicológico que es la emoción. Esa sensación después se le da una forma, empieza a cobrar una entidad y realmente la cobra. Y es de la persona, está pasando a vos. Que puede ser, no sé, para darte algo más concreto, por ahí puedes tener una sensación tampoco lo tiene que ser muy clara, pero se te va aclarando y empiezas a tener como una sensación en la boca del estómago que cada vez se te hace más nítida y empieza a cobrar forma y esa sensación tiene un color y tiene una densidad y tiene un tamaño y tiene una temperatura y tiene un nombre también. Y ese nombre, la manera de llamarlo, tiene un sentido pleno para la persona y ese nombre que tiene un sentido pleno tiene una entidad y es una parte tuya que no estaba en la conciencia. Es muy interesante todo. Sí, muy interesante. A la gente que le está empezando a picar el bichito del otro lado, curiosidad, ¿cómo puede hacer para comunicarse, para contactarse con vos? Mirá, te puedo dar mi mail, es Elena con H. Neumann con U, pues siempre me dicen de otra manera, Neuman, @ gmail.com.
hacomi.com. Genial, ahí entonces la dirección de correo electrónico. También había un blog, ¿le puedo dar la dirección? No hay ningún problema. Sí, que es Elena Neumann. En la web. Eso mismo, .wordpress.com, y ahí tienen entonces también toda la data en internet para aquellos que les fue generando así como algo de curiosidad y quieren contactarse con Elena, ahí lo pueden hacer. Yo te quiero agradecer porque si bien Magazine es un programa en donde siempre hablamos más de cuestiones relacionadas con espectáculos, cuando llegó la propuesta de hablar de este tema y me generó curiosidad, desde la curiosidad de no entender tampoco qué era lo que se me estaba proponiendo, eso me generó también como muchas más ganas de poder hablar un rato con vos para ver si lograba entenderlo, cosa que creo que hice. Ah, qué bueno. Creo que hice. Soy medio cabeza dura, pero creo que lo entendí. Así que, Elena, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste a nosotros y seguramente en el futuro estaremos hablando de nuevo aquí en la radio. Cómo no, Damián, muchísimas gracias a vos. Un beso grande, ¿eh? Un beso grande. Hasta luego. De esta manera, entonces, pasaba por Magazine Elena Neumann, como decíamos, ella es psicoterapeuta, hablando de esta nueva modalidad del Focusing Hacomi. Estás escuchando Sensitive 94.9.